Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Errores que Marcan, un espacio donde comparto con expertos y especialistas en distintas áreas sobre esos errores que han cometido o que han identificado en un proceso de diseño, mejora, transformación, gestión de un modelo de negocio personal o de marketing propio. Hace algún tiempo escribí un artículo en mi blog que tenía como título Crear contenido te cambia la vida. Y es que cuando iniciamos nuestro desafío de exponernos al mundo y de compartir continuamente información, conocimiento, experiencia en base a lo que pensamos, creemos y en lo que hemos vivido, cuando ya se torna como un hábito y como una práctica continua en nuestra vida, nos hace y nos desafía a ser mejores, mejores escribiendo, mejores hablando, mejores en el tema del cual estoy compartiendo información. A mí me encanta la experiencia del invitado que tengo hoy porque él ha comentado en su podcast, vamos a hablar hoy de podcast, que el crear este espacio lo hizo como un recurso para poder transitar la pandemia y que ha sido un espacio que sin duda le ha permitido potenciarse y sanar ciertos aspectos. A mí me parece que el rol de productor de contenido es que sí, te cambia completamente la vida porque nos demanda a ser mejores personas y mejores profesionales en lo que hacemos. Y estoy completamente de acuerdo, es algo sanador. Hoy nos vamos a orientar al contenido en formato podcast. Y es que este formato o esta manera, este delivery de los contenidos se ha popularizado en los últimos años. Según el podcast Insights, que es una web dedicada a este tema, habla de que ya en la actualidad hay más de 2 millones de podcasts y 48 millones de episodios, y esto era hasta abril del 2021. Imagínense cuánto debemos tener ya en este momento. El invitado que tengo hoy no es comunicador, es psicólogo clínico y podcaster. Él es Nelson Ruiz. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? Muchas gracias por la invitación. Yo encantado de que estés acá porque eh, siempre me gusta compartir con personas que no tienen como profesión de base la comunicación, pero que han hecho de la comunicación una herramienta fundamental para poderse dar a conocer y poder generar, como se titula tu podcast, vínculos que sean sostenibles en el tiempo. Y bueno, seguramente va a ser una conversación súper rica. Gracias por aceptar la invitación, Nelson. No, imagínate, para mí es un honor estar acá y bueno, compartir la experiencia. Es la primera vez que me invitan específicamente para conversar un poco lo que ha sido mi experiencia haciendo el podcast y fuera del contexto académico. Es la primera vez, así que bueno, estoy muy contento. Mira, y bueno, yo me tomé el atrevimiento de hacer esa infidencia, de contar un poco cómo surgió la palabra y el vínculo, que es tu podcast. En la caja de descripciones les voy a dejar a quienes nos escuchan o ven las referencias de este espacio de Nelson, que es súper bueno y que está orientado al psicoanálisis, ¿no? Está orientado al psicoanálisis, efectivamente, y bueno, la idea surgió en pandemia, efectivamente fue una especie de antídoto a la peste. En un principio, bueno, por ahí por mayo estaba viéndome como todos, pues en la cuarentena, en el confinamiento, un poco como aislado y como inquieto en relación a, bueno, qué hacer, ¿no? Cómo lograr de alguna manera sostener los días, ¿no? Pero hacer de la casa un espacio amable, un espacio habitable, un espacio en donde de alguna manera pudiese crearme un mundo dentro de la casa, ¿no? Y entonces allí surgió la idea de habilitar otro espacio distinto, ¿no? Como para hacer esto y Ok. fue increíble porque tal cual, era como de alguna manera encontrar dentro de la casa otro espacio, ¿no? En donde se abrió una ventana para compartir y conversar con personas, ¿no? Entonces me parecía, digamos, una oportunidad para conocer, para compartir, también para estudiar, porque era un pretexto también para mantenerme al día con los temas que me interesan,
pero no quería mantenerlos cerrados, ¿no? No quería que se quedaran, digamos, conmigo, quería compartirlos con la gente y entonces, bueno, ahí es donde empecé como que a pensar de qué manera hacerlo, ¿no? Y se me ocurrió que el podcast podría ser un buen formato, ¿no? Como para poder difundirlo, ¿no? Y bueno, una cosa que por ahí también comento, sobre todo en los primeros episodios, cuando presento un poco la sinopsis del podcast, es que, bueno, esto tiene mucho también que ver con mi historia, ¿no? Yo cuando estudié en Venezuela, bueno, tengo más o menos 14 años acá en Chile, hice mi especialización por acá, pero lo primero que yo estudié en Venezuela fue periodismo, justamente. ¿No? Mi primer semestre fue de periodismo y mi intención era irme por medios audiovisuales. O sea, como que mi intención en aquel tiempo, cuando tenía 17, 18 años, era dedicarme a eso, un poco lo que soñaba. Pero justo en el primer semestre de periodismo me dieron una materia que se llamaba Psicología de la Comunicación y allí escuché por primera vez a Freud y bueno, me cambió la vida, me decido cambiar a la escuela de psicología, estudio en la Católica y bueno, lo demás es historia, ¿no? Entonces, claro, viene en el 2020 esto que sucedió con la pandemia y bueno, fue como que una manera de jugar un poco aquello, ¿no? Entonces también darle un lugar a un deseo que había quedado por ahí reprimido, ¿no? Que no había sido de alguna manera tramitado. Entonces, bueno, de alguna manera me parece que sí, que estaba como que un poquito ligado con esto de la comunicación sin ser profesional, ¿no? Como propiamente tal, ¿no? Claro, pero si te pones a ver, al final yo creo que, por ejemplo, profesiones como la antropología, la psicología, la sociología están íntimamente relacionadas con el tema de comunicación. Quizás no tengas en cuenta tantos aspectos técnicos, pero todo lo que tiene que ver con la comunicación, el relacionamiento, el vínculo y las interacciones humanas pasan por disciplinas como esta. Efectivamente, bueno, y quizás un poco la conexión que podemos hacer ahí entre la comunicación social, entre el periodismo, la psicología clínica y más específicamente el psicoanálisis, que es a lo que me dedico, ¿no? Es ir encontrando la manera de ubicar tu propia voz, básicamente, ¿no? ¿Cuál es tu voz, ¿no? Y efectivamente a partir de allí diferenciarte un poco del discurso que proviene del otro, ¿no? Tomar el discurso que proviene del otro quizás como un punto de partida, porque nadie se autoengendra solo, nadie está autorreferenciado, pero no como un punto de llegada, ¿no? Y a partir de ahí encontrar tu propia voz. Entonces, sí, desde ahí quizás volviendo al nombre, ¿no? Del podcast y haciéndole tributo a la palabra y el vínculo, efectivamente rescatar la palabra, ¿no? Que es propia, pero no sin un vínculo, ¿no? No sin un vínculo previo. Ahora, esta conversa para unas buenas cervezas, unos whisky, unos rones, porque nos podemos poner demasiado profundos acá, pero quisiera tener tu apreciación, ya que hablas de, bueno, lograr nuestra voz propia y darle forma y compartirla. ¿Qué rol juegan los errores dentro de esa búsqueda de esa voz y de esa posición personal ante el mundo, ante la gente? Bueno, quizás a propósito, bueno, de lo que nos convoca, ¿no? Quizás traer precisamente el primer error, ¿no? Y que está relacionado con tu pregunta, ¿no? El primer error que marcó la creación del podcast, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera tiene que ver justo con eso, ¿no? Con compartir sin hacer una investigación previa, ¿no? Okay. Partir sin hacer una investigación previa que, bueno, de todas maneras es importante disponerse, ¿no? Para el trabajo de la investigación. El trabajo de la investigación es importante, suena cliché, pero no es nada cliché porque es algo que nos va a permitir tener como que los insumos básicos necesarios como para que a partir de allí puedas armar algo, ¿no? Entonces, sí, volviendo un poquito a esta idea de tomar, digamos, otras referencias, sí, como un punto de partida, pero no como un punto de llegada. Y entonces, en ese sentido, bueno, la investigación pasa por distintos lugares. Yo te podría decir que en principio uno podría, bueno, yo antes de hacer el podcast, por supuesto, consumí y escucho muchos podcasts. Es algo que me gusta, ¿no? Y bueno, evidentemente hay algo que quizás uno va como que tomando de esos otros lugares y que del todo no los tienes conscientes, ¿no? Pero que al mismo tiempo es un input, ¿no? Es un insumo. Pero no quedarse allí. Me parece que no hay que quedarse allí porque me parece que por otro lado es importante tener como claro, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera quieres resolver? Porque fíjate que una investigación, como toda investigación, supone resolver un problema.
Si es que hay una investigación es porque hay un problema. Si no hay un problema, entonces no tiene sentido la investigación. Entonces, se supone que tiene que haber algo por resolver, algo por pensar. Y eso, de alguna manera, es lo que va a orientar tu búsqueda, ¿no? Pero ese algo por pensar no tiene que ver con cómo se hace el podcast propiamente tal, tiene que ver con lo que quieres hacer con el podcast. Y ahí vamos hacia el contenido mismo del podcast. Y eso me parece que de alguna manera introduce otra cosa que es importantísima, que es justamente como que abrir un espacio, bueno, introspectivo. Bueno, ¿qué es lo que se está jugando de mí con este podcast? O sea, ¿qué es lo que pretendo de alguna manera pensar de mí con este podcast? Y en ese sentido, tú te vas dando cuenta que el podcast se va convirtiendo como una suerte de dispositivo de análisis, bueno, de preguntas que para ti te resultan fundamentales, ¿no? Y que los invitados luego se van a convertir en aliados para pensar algo que es propio también, pero que al mismo tiempo, por supuesto, responde inquietudes que son de distintas personas, ¿no? Entonces, bueno, que de alguna manera, bueno, que son las preguntas básicamente que nos atraviesan a todos, relacionados, bueno, específicamente pensando en el contenido del podcast, bueno, relacionados con temas del amor, con temas del deseo, con lo que significa vivir, con lo que significa sostener la vida, ¿no? Con diferenciar lo que significa existir de vivir, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces son cuestiones que son existenciales, ¿no? Pero que, por supuesto, me implicaban a mí, pero que al mismo tiempo, por supuesto, pueden hacer eco, ¿no? En las demás personas. Entonces, yo te diría que el primer error es pensar o suponer o anticiparse, qué sé yo, a cuál es el logo o cuál es la red social que más me acomoda, como lanzarse a las redes sociales sin tener claro cuál va a ser el contenido que quieres generar, y ese contenido tiene que estar conectado con algo que es propio. Porque fíjate bueno, me parece que eso es lo que de alguna manera le va a dar como un valor agregado a tu podcast, lo va a diferenciar de otros, por un lado, pero por otro lado es lo que va a servir de motor para que tú lo puedas sostener en el tiempo, porque si no, no le vas a encontrar sentido a la tarea. Un podcast es demasiado demandante. Entonces, si tú partes con la idea de reproducir un podcast que de pronto está pegado porque le fue bien y fue exitoso, entonces en el fondo quieres hacer algo parecido, pero que en donde tú no te hallas allí, bueno, claramente no es algo que va a ser perdurable en Yo el te tiempo. escuchaba hablar y eso aplica para un podcast o para cualquier proyecto que establezcas en la vida. Yo quiero rescatar un aspecto que tú decías al principio cuando relatabas tu experiencia. Un proyecto como este, que es un contenido, es de largo aliento, un contenido que demanda una exposición continua. Y cuando nosotros tenemos una exposición continua, resulta que debemos estar actualizándonos continuamente. Debemos estar conectados con nuestra disciplina, con el rubro, con el sector con el que estamos relacionándonos o en el que operamos. ¿Por qué? Porque desde ahí, desde esa actualización y conciencia de lo actual, vamos a poder entonces generar nuevos temas, generar conversaciones que vayan en sintonía con lo que está buscando la gente, con las necesidades y problemas que, que tienen hoy, y también es una oportunidad para mostrar, bueno, qué tanto sabe Nelson relacionarse, qué también se maneja y está consciente con lo que está conversando, ¿no? Así como yo te decía antes que el mismo podcast se puede convertir en un dispositivo de análisis para pensar algo propio y que al mismo tiempo es compartido por varios, también el podcast se puede convertir en un dispositivo, y va a sonar así como rebuscado, pero le voy a dar la vuelta, ¿no? En un dispositivo de apropiación del acto poder. ¿Qué significa eso? Es algo así como que en la medida en que vas avanzando, ¿no? En su realización, ¿no? En la medida en que vas de alguna manera apropiándote de un rol, ¿no? Que antes no lo tenías, ¿no? En la medida en que vas conquistando la tarea, ¿no? Y que te vas convirtiendo en podcaster, que fue como me llamaste ahorita, que me da risa, pero bueno, es una manera de nombrarlo efectivamente. En la medida en que va sucediendo eso, tú te vas de alguna manera, bueno, como es la palabra que está muy de moda, como empoderando, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Vas reconociendo que tienes un poder, ¿no? Y eso te da cierta autonomía, ¿no? Pero para poder llegar ahí,
me parece que es muy importante haber tenido conciencia de que has tenido un recorrido, porque uno no llega como un paracaídas, ¿no? Entonces, efectivamente hay un recorrido y ese recorrido supone efectivamente, bueno, en este caso, pensando en el podcast, bueno, ya yo tenía rato, de alguna forma, bueno, que sí dando clases, sobre todo a propósito de la pandemia, empecé a dar clases de esta manera online y como que evidentemente como que se va como que sumando distintas cosas que tú dices, bueno, esto si se encausa en un mismo lugar, como que suma Claro. y de pronto se puede convertir en la posibilidad de que pueda ponerme detrás de un micrófono y conversar. Pero lo que tú estás diciendo es muy cierto, ¿no? El tema de la preparación. Hay un recorrido, pero cada episodio, cada encuentro, y no solamente cada episodio, todo lo que está detrás supone, bueno, prepararte, ¿no? No solamente estudiar para el encuentro con el invitado, sino prepararte para todo lo que significa la producción misma del podcast, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí estamos de alguna manera introduciendo un poco lo que sería, bueno, el segundo error, ¿no? Que es Ajá. subestimar un poco el tiempo. Bueno, entender que el podcast se convierte en un trabajo más y que al principio efectivamente, bueno, volviendo un poco a la idea de lo que sirve de motor, ¿no? Por lo menos en mi caso, lo que motivaba a hacerlo era justamente un poco lo que te decía antes, ¿no? Responder cuestiones que eran propias, ¿no? Mantenerme activo y sentir que la ventana estaba abierta, ¿no? Que no estaba encerrado, ¿no? Y que podía seguir dialogando. Entonces, digamos, porque muchas veces pasa que de pronto, qué sé yo, parten los podcasts con la idea de que a partir de allí van a generar, qué sé yo, X cantidad de seguidores, entonces a partir de ahí van a generar ingresos, y entonces eso yo creo que es una consecuencia de muchas cosas que después pasan, pero yo pienso que eso es algo que no hay que tenerlo en primer foco, porque si no te desvía de la tarea, ¿no? Y Y en termina realidad frustrado. terminas frustrado. Además, es un mundo demasiado competitivo. Efectivamente, por ahí en la introducción mencionabas la cantidad de podcasts que hay. O sea, bueno, la oferta es infinita, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es muy, muy importante no perder de vista lo que te sirve de motor, ¿no? Pero volviendo a la idea de que independientemente no te genere ingresos, es algo que te lo tienes que tomar como un trabajo. Y te lo tienes que tomar como un trabajo porque, bueno, porque implica una seriedad, ¿no? Porque implica una formalidad, porque implica dedicarle horas a la preproducción, a la producción, a la postproducción, a la difusión, o sea, una serie de cosas que te van a quitar tiempo o que te van a pedir tiempo, que inviertas tiempo. Entonces, pienso yo bueno, que parte de todo eso también, por supuesto, está incluido lo que tú mencionabas, ¿no? El tema de prepararte para cada encuentro, ¿no? Y bueno, sin perder de vista lo que significa, bueno, darle un espacio a la espontaneidad, ¿no? Evidentemente son cuestiones que tú vas preparando, por ejemplo, con los encuentros, pero darle un espacio también a lo que puede surgir en ese encuentro, que es un poco lo que hace que una conversación sea única, ¿no? Que el episodio Sí, sea único, ¿no? sí. Y bueno, así como no subestimar el tema del tiempo, y eso implica obviamente arreglártelas con las otras cosas que haces, ver cómo eso compatibiliza, ¿no? Con tus trabajos, con las otras cosas a las que te dedicas, ¿no? A tu familia, a tu pareja, amigos, etcétera, ¿no? El tema de la presentación, yo creo que también es importante, ¿no? Así como tienes que de alguna manera pensar un poco qué es lo que se va a comunicar, cuál es el contenido, el tema de la imagen, ¿no? Que va a ir acompañada al podcast. Y en ese sentido me parece que el tema del branding, fueron cuestiones que fui aprendiendo, son importantes, ¿no? Porque le dan una identidad al podcast, ¿no? Es parte de lo que lo va a ayudar como a diferenciarse, ¿no? Pero me parece que ahí, de alguna manera, para poder hacerlo, yo creo que, bueno, tienes que hacer un match. Yo tuve una muy buena suerte. Ustedes forman parte de Conversa y son aliados de 50 Estudios. Y el diseñador, ilustrador del podcast, que se llama, se me acaba de ir el nombre, me va a matar, Alex, que se llama Alex. Bueno, él es genial, me parece que es muy integral, ¿no? Y además que es de muy buena llegada y rápidamente como que entendió un poco la onda, ¿no? Me agarró como que la onda y eso como que ayudó a que efectivamente las cosas que después se empezaron a generar en cuanto a, qué sé yo, a la imagen,
pudiesen de alguna manera potenciar un poco el tema del contenido, ¿no? Darle como un realce, ¿no? Al contenido. Y bueno, sí. Y tú dijiste algo súper importante, que es tener en cuenta todo lo que implica producir un espacio. Llámese podcast, llámese blog, llámese seriado en redes sociales, incluso un perfil en redes sociales general. Porque lo más difícil es mantener la consistencia y perseverar ante la falta quizás de esos números o métricas que te habías hecho expectativas. No sé. Y decías algo que me recuerdo personas, yo me considero con personas, he empezado un podcast y voy a ofrecerlo a tales marcas y a tales empresas para que sean patrocinantes. Bueno, y la mayoría de las personas que empiezan contándome el podcast porque van a sacar patrocinios, que van a generar ingresos con el patrocinio, son las primeras personas que terminan el podcast con más anticipación. Con el podcast que duró 5 episodios, el podcast que duró menos de 10 capítulos. ¿Por qué? Porque estás creando un proyecto que, como tú decías, que es casi que un segundo trabajo, un tercer trabajo. Ya nosotros en estos momentos tenemos hasta 4 o 5 trabajos. Supongamos, es uno de esos tantos trabajos que tienes. Y lo piensas en función a resultados que no dependen de ti, sino de externos. Ahí va a llegar la frustración y ese proyecto tiene su día contado. En cambio, las personas que he conseguido, estoy haciendo un espacio X, cualquiera que sea, con el objetivo de compartir información, de generar comunidad, de propiciar la interacción y la colaboración. Son personas que al final terminan construyendo espacios que son sustentables, que son incluso autosustentables y que pueden llegar a ser súper conocidos o reconocidos, llegar a tener alta autoridad por esos espacios. Entonces, no pensemos que todo se puede monetizar, sino busquemos colaborar, aportar, generar oportunidades para otros y desde allí vendrán resultados que seguramente ni nos hemos imaginado. Yo creo que eso es muy importante y conectada con lo que tú decías. Absolutamente. Y me parece que de alguna manera guarda relación con el tercer error, Gabriel, porque una de las cosas que suelen decirse, ¿no? Es como que, bueno, a propósito de esto que mencionábamos, ¿no? Que se confunde de pronto investigar con una cosa es la investigación y otra cosa es la capacitación o la formación, ¿no? Entonces es algo así como que, bueno, voy a hacer cursos, hacer talleres, voy a buscarme un mentor, voy a montarme un coach, que todas son herramientas necesarias, que todas pueden ser útiles y válidas, pero me parece que justamente una de las cosas que a veces de pronto nos pasa, ¿no? Y que me parece que es un error, es que a veces dejamos por fuera la intuición, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con, de nuevo, ubicar la voz propia, ¿no? Y me parece que, bueno, sí, tomemos información que viene de afuera, ¿no? Pero no dejemos por fuera toda la información que viene del propio cuerpo, la propia información que viene de nosotros mismos, ¿no? Y esto puede sonar muy hippie, pero no es nada hippie, porque tiene mucho que ver con la posibilidad que tenemos de sentir que estamos puestos allí, ¿no? Que no necesariamente viene algo que está predeterminado, que viene predefinido desde afuera, o que suponemos que aquello que funcionó entonces es la fórmula, entonces que vamos a replicar y reproducir. Me parece que cada proyecto, para ponerlo en un sentido amplio, propone algo distinto, ¿no? Y cada proyecto de alguna manera nos llevará a descubrir cuál es su fórmula. Y para llegar a eso hay que darle un espacio a la intuición, ¿no? Y te digo todo esto, Gabriel, porque fíjate que una de las cosas que pensé antes de lanzarme al primer episodio tenía que ver con que, bueno, iba a ser un podcast en donde iba a hablar yo solo o iba a ser un podcast de conversación, iba a ser un podcast de entrevista. Entonces, finalmente me fui por el lado de la conversación y porque me parece que sin duda lo que surge en el encuentro entre dos o más personas es muy rico, ¿no? Entonces,
Bueno, y también al mismo tiempo, volviendo a la idea de que sirviese de pretexto para el estudio, ¿no? Y para pensar, para reflexionar. Y bueno, me parecía que era una plataforma perfecta, así la veía o la veo, como para convocar personas que sigo, que leo, que estudio, de las que he aprendido. Entonces, bueno, volviendo a la idea de la intuición, yo dije, bueno, voy a convocar a escritores, a psicoanalistas consagrados, a personas que de pronto parecen como rockstar dentro de mi círculo, pero que son personas que efectivamente, bueno, a propósito de lo que han ido haciendo con su trabajo, nos han ido entregando como distintas maneras de pensar los temas de la humanidad, ¿o no? Los temas humanos. Y bueno, yo creo que eso fue una apuesta, ¿no? Fue una apuesta porque, bueno, uno envía el correo, tocar la puerta no es entrar, uno no sabe si finalmente te van a decir que sí, etcétera. Pero bueno, había que aventurarse y eso no me lo dijo nadie, eso fue por intuición. Yo dije, lo voy a hacer. Y claro, efectivamente, bueno, había también como una especie de red cautiva de alguna manera. Yo pienso bueno, que en distintos momentos había tenido algunos encuentros con alguna de esas personas, pero con otros no. Muchas personas conocí grabando en pleno episodio, ¿no? Y eso, sin duda, yo creo que ha sido parte, si volvemos a la idea de la palabra fórmula, ha sido parte justamente de lo que lo ha hecho único, ¿no? Por lo menos en el mundo en el que yo me muevo, efectivamente es distinto para las personas que no son del campo de la psicología o el psicoanálisis, ¿no? Pero dentro del mundo que yo me muevo dicen, ¿cómo es que lograste que fulanito esté? ¿Sabes? ¿Cómo fue? No, mandé un correo y ya está, ¿sabes? Como, y ver qué pasa. Pero es un tema intuitivo y eso no me lo iba a entregar un curso, eso no va necesariamente ligado al desarrollo de una competencia o de una habilidad cognitiva, ¿sabes? A esto de la intuición, yo le sumaría el atrevimiento. Sabes que yo cuando, no sé, cuando empecé a leer libros de estos técnicos de venta, de marketing, de marca personal, yo veía que en la mayoría de ellos la invitación final era escribir un correo y la mayoría de las veces escribía un correo al autor, mira, me gustó esto, me hizo sentido esto, yo he vivido esta situación y quisiera preguntarte estas dudas. Si me quedan dudas, le hacía esas consultas y todos te respondían. Y la mayoría de las veces de esos correos se generaron otras interacciones y de esas interacciones quedaron amistades. Al final el otro está a la distancia de un correo electrónico, a la distancia de un mensaje. Y lo otro es lo importante también de ir construyendo relaciones, porque quizás a esos referentes no lo conoces de manera directa, pero tienes otras conexiones en común. Y de ahí poder también aprovechar esos vínculos, hablando nuevamente de los vínculos. Nelson, yo creo que acá no hemos hablado de nada técnico, absolutamente de nada técnico, ni cómo debe ser el micrófono, ni qué plataformas utilizar. Y yo creo que para ello hay cualquier cantidad de información en Internet. Yo creo que más bien hace falta contenido como este que nos ayude a entender, bueno, desde qué visión yo debo entonces crear un espacio como un podcast, qué habilidades personales necesito tener para poderlo hacer sostenible en el tiempo. Todo lo que has dicho, quien lo ha escuchado, quien lo va a ver, le va a poder sacar el máximo, el jugo a esto que hemos hablado. Porque creo que muchas veces damos por sentados muchos de los temas que has hablado, desestimamos o subestimamos la intuición y la preparación de la investigación, no por el hecho de saber o de tu sentir que estás en un buen nivel profesional, intelectual, no amerite estar conectado e investigar para cada conversación, porque mientras más input tienes, más rica se hace y más valor deja, ¿no? A propósito de que volviste a la palabra de la investigación, de que rescataste de nuevo el tema de la investigación, me parece que así como hay que darle un espacio a la investigación, ¿no? Me parece que también es importante darle un espacio a lo que significa la invención, ¿sabes? Que está muy ligado del tema de la creatividad, porque, bueno, la investigación de alguna manera nos orienta, podríamos decir, nos da de alguna forma ciertas coordenadas, pero
Hay un autor que se llama De Jurs, por cierto, es un psicoanalista que está dedicado a la clínica del trabajo, y él establece una diferencia entre lo que es el trabajo prescrito y el trabajo efectivo, ¿no? Y quizás la investigación nos permite de alguna manera ir ubicando cuestiones que están como ya como sabidas, ¿no? Como que ya como, bueno, sí, como que nos termina de alguna manera dando un input o una información que está relacionada con cuestiones que les ha sucedido a otros, ¿no? Y que les ha funcionado, por ejemplo, ¿no? Entonces, que si uno la replica, de pronto va a funcionar. Pero, y eso está del lado, digamos, de la investigación relacionada con esa información que viene desde afuera, pero la investigación también está relacionada con algo que viene desde adentro, y ahí metemos el tema intuitivo, ¿no? Pero también es cierto que hay otro tema que está relacionado con el tema de bueno, de la invención. Y cuando se produce un desfase entre lo prescrito y lo efectivo, ahí nos quedamos como en el aire. Bueno, cuando dicen, bueno, pero no se suponía que esto era lo que funcionaba, ¿no? ¿Y cómo es que eso que funcionaba no me está funcionando a mí? Y no te está funcionando a ti no porque seas un inepto ni un tonto, es porque tú estás teniendo una tarea que es muy singular, que a lo mejor en algún punto se parece a lo otro, pero es muy singular. Y eso singular, de pronto, te propone un desafío, que es un hacer distinto. Y ese ser distinto, de alguna manera, bueno, va a convocar una parte de ti, ¿no? Que va a estar justamente relacionada con las posibilidades que tú tengas de poder inventar o crear algo, ¿no? Y responder a eso, ¿no? Y esto me parece que es algo que es muy potente, ¿no? Cuando sucede, porque, bueno, te das cuenta justamente de tu potencial, ¿no? De tu potencial, de lo que eres capaz de hacer, ¿no? Y bueno, me parece que no sé cómo de pronto pueda llegar a las personas que nos están escuchando, pero yo creo que volviendo un poco a este autor, él dice esta idea que me parece genial, ¿no? Que de alguna manera trabajar no es solo producir, ¿no? Algo que tenga valor, es poner a prueba también nuestra creatividad, ¿no? Y cada cierto tiempo se nos pasa en cualquier trabajo. Lo que pasa es que estamos hablando con el podcast, ¿no? Pero cada cierto tiempo se nos presenta algo que no cuadra, que no cuaja, que nos deja como en el aire, que nos deja en un vacío. Y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, eso propone una invención, ¿no? Y yo creo que esto también es importante, está muy de la mano de la intuición. Total. En la caja de descripciones, además de dejarles entonces las coordenadas de La Palabra y el Vínculo, que es el podcast que hace Nelson, les voy a dejar las coordenadas digitales de Nelson y la referencia a este libro que nos recomendó en esta última parte de la conversación. Nelson, el tiempo se nos fue volando. Yo creo que esta conversación seguramente da para 4, 5, 6 episodios más, pero bueno, parte de la dinámica nos lleva a tener que despedirnos. Súper satisfecho y feliz de lo que se dio. Creo que ya el resumen lo dije anteriormente, pero creo que hay bastante información que aprovechar en lo personal y como podcaster. Entonces, Nelson, no me queda más que agradecerte y bueno, espero que podamos seguir conectando y seguir colaborando en otros espacios como ya lo venimos haciendo. Seguro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias también a Ilmer y gracias también a Alex, ¿no? Que de alguna manera han acompañado el podcast. Vaya, un abrazo gigante, Nelson. Que estés Igual muy para bien. ustedes. Chao, chao. Este fue otro episodio de Errores que Marcan, un espacio apoyado por nuestros amigos de Social GES. En la caja de descripciones también tienes un enlace donde vas a poder disfrutar 3 meses gratis del plan manager de esta aplicación que te ayuda a gestionar de manera integral e inteligente tus presencias digitales. Este es un espacio dirigido por Dilmer Duno y producido por este señor que tiene esta chaqueta que ya tiene más de 16 años conmigo, Gabriel Patrici. Espero que esté muy bien. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.